Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Solo en ti, Señor, quiero estar. Solo en tu presencia. Solo contigo queremos estar, Señor Jesús. Levanta tus manos y deja que Él te ministre.
oración ahí en tu lugar. Dile: Señor, yo quiero permanecer solo en ti. Que tu presencia nunca se aparte, Señor, de mí. Derrama tu Espíritu, Señor, sobre nosotros. Buenos días, hermanos, buenos días, hermanas. Saludo a toda la familia de la fe, agradecido al Señor que podemos estar juntos en este día, que es el Día del Señor, y que podemos seguir compartiendo la palabra de Dios, dejando que su palabra pueda seguir formando y forjando nuestra vida. Espero y deseo de todo corazón que usted tenga este mismo sentir, dejar que la palabra de Dios siga trabajando en nuestras vidas. En esta mañana quisiera compartir un texto que tiene un tono de exhortación. Y en muchas oportunidades que me ha tocado compartir un texto así, muchas veces he escuchado, después de que prediqué, la frase como qué palo que nos dio, ¿no? Como que en muchas oportunidades se toma la palabra de exhortación como que es un palo que nos están dando, cuando en realidad la exhortación es una especie de advertencia, es algo que nos llama la atención, que trata de animarnos o convencernos para cambiar nuestra forma de proceder. En definitiva, es un consejo que se nos está dando y que se transforma en una advertencia. En esta mañana quisiera compartir un texto que tiene este sentido, una exhortación. Y lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 5, del 11 al 14. Hebreos 5, del 11 al 14. Voy a estar leyendo primeramente la versión Reina Valera 1960, que dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y también quisiera compartir la versión Dios habla hoy para poder entender un poco más este lenguaje y qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios a nuestras vidas. Dice así la versión Dios habla hoy: tenemos mucho que decir sobre este asunto, pero es difícil explicarlo, porque ustedes son lentos para entender. Al cabo de tanto tiempo, ustedes ya deberían ser maestros. En cambio, necesitan que se les expliquen de nuevo las cosas más sencillas de las enseñanzas de Dios. Han vuelto a ser tan débiles que, en vez de comida sólida, tienen que tomar leche. Y los que se alimentan de leche son como niños de pecho, incapaces de juzgar correctamente. La comida sólida es para los adultos, para los que ya saben juzgar, porque están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. Nosotros en el libro de Hebreos encontramos una serie de consejos o advertencias que en cierto modo aparecen casi como un paréntesis, porque en este tratado o en esta epístola a los Hebreos, el autor está tratando de que personas que han creído en el Señor, que han abrazado la fe en Jesucristo, no se vuelvan atrás. Y en este discurso de Hebreo, en todo el libro de Hebreos, encontramos cómo el autor se esfuerza para explicarles que Jesucristo está por encima de todo lo que ellos habían creído hasta ese momento. Cómo Jesucristo es superior a todo lo que ellos habían creído y tenido en cuenta hasta ese momento. Ellos habían conocido de Jesucristo, pero sin embargo ahora
muchos se estaban volviendo atrás. Y Dios hablaba a mi corazón lo importante que es poder tratar este tema, poder conocer las actitudes previas de las personas que se apartan de la fe de Jesucristo. ¿Por qué? Primero que nada, porque previo al apartarse de la fe en Jesucristo, el creyente se hace tardo para oír. Este mensaje iba dirigido a personas que habían conocido la fe en Jesucristo, como le decía. Ellos habían creído, habían abrazado la fe en Jesucristo, habían abandonado su vida religiosa que estaba plagada de muchas costumbres más que de la palabra de Dios, y habían aceptado a Jesucristo. El tema es que solamente se habían quedado con esa experiencia inicial y no habían trabajado su relación con Dios. Por eso el autor les habla de la superioridad de Jesucristo a todo lo que habían conocido. Porque, vuelvo a repetir, muchos habían tomado la decisión de volverse atrás. De ahí que este mensaje se transforma en una advertencia para los que se apartan de la fe. Y este tema es conocido como apostasía. De hecho, en muchas versiones, el título que tiene esta sección es la apostasía. Aquí se utiliza una frase para indicar lo que ocurre en una persona que posiblemente pueda terminar de apartarse de su fe en Jesucristo. La frase que se utiliza es tardos para oír, o más literalmente, perezosos con respecto a lo que se oye. Esa es otra versión. A pesar de su entusiasmo en su fe inicial como hijos de Dios, cierta pereza había brotado en su interior y ahora no estaban dispuestos a aceptar los contenidos más profundos del Evangelio para responder con fe y obediencia. A veces pensamos que la actividad de la enseñanza solo está dirigida a los líderes de la iglesia, pero Hebreos nos da a entender que esto es aplicable a todo creyente como señal de una fe activa, una vida sin pereza espiritual. Cada uno de nosotros, cuando nace en el Señor, tiene su experiencia inicial. Posteriormente comienza a desarrollarse en el interior el deseo de compartir. E inevitablemente lo que compartimos es la palabra de Dios, nuestra experiencia personal, y eso se transforma en una especie de enseñanza. Por eso la palabra nos dice que aquellos que no enseñan, que no asumen justamente esta posición, son aquellos que son tardos para oír. Ingresó en su mente y en su corazón la pereza espiritual. No se trata de transmitir grandes conocimientos o conceptos teológicos, sino de dar a conocer lo que hemos experimentado en nuestra fe, en los momentos de amistad profunda con Jesús, porque Jesucristo nos sigue hablando. Él sigue buscando corazones que estén dispuestos a escuchar su voz. Es importante que comprendamos que el ser tardos para oír no tiene que ver con que pasemos horas y horas escuchando mensajes o predicaciones, sino en hacer caso a lo que estamos escuchando de la palabra de Dios. Santiago lo expresa de esta manera, en Santiago capítulo 1, del 22 al 25. Lo expone de la siguiente manera: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario, solamente se engañarán a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Saben qué es bueno? Hacer el ejercicio de anotar. Siempre recomiendo el hecho de poder tener
o llevar una anotación de lo que nosotros estamos escuchando en la predicación, para luego en la semana echarle un vistazo y seguir meditando en lo que hemos escuchado. De este modo mantenemos frescos los conceptos del mensaje, primeramente para tenerlos en mente o en nuestra mente. Pero cuando los mantenemos por tiempo en nuestra meditación, eso baja nuestro corazón. Y ahí es donde realmente experimentamos el fluir del Espíritu, donde la palabra se hace carne en nuestro corazón. Y la vida cristiana ya no es justamente una serie de exigencias o prohibiciones que tenemos que dejar de lado, sino un vivir en libertad en la obra del Espíritu Santo. Hoy hay un peligro en este sentido, y es de llevar una vida de cristiano cuando estamos en la iglesia o con otros creyentes, pero luego cambiamos nuestra conducta, nuestra forma de ser, y sería en cierto modo, permítame usar esta expresión, es como aquel que se saca la camiseta de cristiano y se pone la camiseta de cristiano solo en algunas ocasiones. Esta conducta es tan nociva que nos terminará de desviar de la fe verdadera que agrada al Señor. Por eso tenemos que tener sumo cuidado con esta pequeña frase, tardos para oír. Lo segundo que me enseña este pasaje es que, previo al apartarse de la fe en Jesucristo, el creyente no asume responsabilidades dentro del cuerpo de Cristo. Si bien se utiliza la frase, al cabo de tanto tiempo, ustedes ya deberían ser maestros, no es algo que deberíamos de tomarlo de forma literal. El decir que una persona estaba capacitada para enseñar en aquel tiempo era la manera griega de decir que dominaba suficientemente un asunto. El autor dice que siguen necesitando que alguien les enseñe los sencillos elementos del Evangelio. Es como tener que explicarle a alguien que lleva años en el Evangelio el ABC de los primeros pasos en la fe. Por eso nosotros debemos de aprender a manejar o dominar algunos temas básicos de nuestra fe cristiana. Es importante que nosotros conozcamos mínimamente la palabra de Dios. Por eso el consejo de todos los días ir leyendo un poco la palabra de Dios por medio de nuestros devocionales, tener en cuenta la palabra de Dios, meditar en ella, preguntarnos qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios. De esta manera nosotros vamos a poder ir manejando de manera segura cuáles son los conceptos básicos que nosotros tenemos en nuestra fe en Jesucristo. Cuando alguien es perezoso en oír, no es por falta de conocimiento, sino porque no asume un compromiso con el Señor. Solo quiere disfrutar de las bendiciones y la protección que en el Señor se experimenta. Podríamos decir que esto es conocido también dentro de nuestra jerga cristiana como aquel que solamente quiere disfrutar de los panes y de los peces, pero no asume un compromiso. Este tipo de persona no está dispuesta a avanzar en su experiencia inicial, no está dispuesta a avanzar en ese ABC de la vida del creyente. En Juan 5, 60 al 68 encontramos lo siguiente. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: «Esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla?» Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó: ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les hablo son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió:
Por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Muchos, como les decía, solamente quieren disfrutar de las bendiciones del Señor, de los panes y los peces. Pero la realidad es que en el Señor debemos de asumir responsabilidades. El seguirle a Jesucristo implica asumir responsabilidades, actitudes y decisiones de cambio que nos llevan a ser un cristiano comprometido con el cuerpo de Cristo. Alguien que dentro del cuerpo no asume su función, inevitablemente afectará al resto del cuerpo. Se transformará en lo que alguna vez un pastor llamó creyente carretilla. Si uno no lo empuja, no avanza. El tema es cuando no haya quien lo empuje. En ese caso dejará de ser creyente. Porque si solamente avanza cuando alguien lo está empujando, ¿qué va a pasar el día que no haya alguien que lo esté apuntalando o que lo esté empujando? Dejará de ser cristiano. Pablo les decía a los colosenses, en Colosenses capítulo 2, 5 al 7, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido el Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. El estar arraigado y sobreedificados es un trabajo personal que no lo puede hacer otro. Si bien nosotros podemos disfrutar de los distintos ministerios que hay dentro de la iglesia en relación a la enseñanza y el cuidado, pero mucho de esto es responsabilidad personal. Y como le decía, cuando encontramos personas así, terminan afectando el cuerpo de Cristo, porque no asumen responsabilidades con el cuerpo. Hoy vivimos en un tiempo donde todos quieren vivir sus sueños personales, aún dentro de la iglesia. Nos comprometemos a medias o solo cuando queremos. No comprendemos nuestra responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo. Somos buenos opinólogos de lo que se debería de hacer, pero no hacemos ningún aporte personal, ni nos comprometemos en aquello que podríamos cambiar, siendo de bendición para la iglesia de Jesucristo. A veces hasta exigimos que las cosas funcionen mejor dentro de la iglesia, pero ni siquiera tenemos un sentido de pertenencia al lugar donde nos encontramos, al lugar donde nosotros nos estamos congregando. En 1 de Corintios capítulo 12, del 12 al 13, dice lo siguiente: el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. A través de este pasaje a nosotros se nos deja en claro, primeramente, que tenemos que asumir una responsabilidad de forma personal dentro del cuerpo de Cristo. Algo yo puedo aportar dentro del cuerpo de Cristo para que funcione de mejor manera. Si no, ¿con qué autoridad moral me voy a parar a criticar o a hablar acerca de cómo se están haciendo las cosas si no somos parte de los que construyen, de los que edifican, de los que son parte del cuerpo?
Y en Corintios capítulo 12, como lo que estábamos leyendo, nos hace esa comparación del cuerpo de Cristo como el cuerpo humano. Y así como dentro del cuerpo encontramos muchos miembros, muchas partes, pero todos son un solo cuerpo. Ahora me gusta cómo termina este versículo 13, porque dice, todos compartimos el mismo espíritu. O sea que nadie puede decir yo no tengo algo para ofrecer y ser parte de la edificación del cuerpo, porque todos hemos sido bautizados con el mismo espíritu. Ahí es donde nosotros vemos que aquellos que no aportan es porque no mantienen una vida del espíritu, porque no se atreven a ir un poco más allá, a entrar en un terreno de compromiso con el Señor. Y lo tercero que me enseña este pasaje en relación a las actitudes que un creyente puede manifestar previo al apartarse de la fe de Jesucristo, es que manifiesta inmadurez. A veces pensamos que el tiempo de estar en los caminos del Señor son proporcionales a la madurez del creyente. Pero aquí es donde notamos con claridad que este es un concepto erróneo. Estos creyentes, los hebreos, estos creyentes tenían tiempo de haber conocido al Señor. Habían tenido una experiencia inicial con Jesús, pero no habían madurado. Ellos no habían trabajado su relación personal con el Señor, por eso nunca habían madurado. Se habían hecho tardos para oír, no habían asumido responsabilidades dentro del cuerpo de Cristo. Ellos se habían debilitado tanto en su fe que se transformaron en niños espirituales. El texto dice, son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimentos sólidos. Cuando hablamos de un niño espiritual, nos estamos refiriendo justamente a un creyente que no tiene los conocimientos suficientes como para distinguir entre lo que es bueno o agradable delante de Dios y lo que no lo es. A eso le llamamos inmadurez. Cuando nosotros tenemos nuestra experiencia personal, nuestra experiencia inicial en la fe en Jesucristo, nacemos de nuevo. Ahí somos una nueva criatura. Niños espirituales que necesitan de leche espiritual. Pero es una necesidad en cada vida el ir creciendo de forma gradual. De lo contrario, algo mal está ocurriendo en nuestro organismo. Cuando nosotros tenemos a una persona o tenemos a una criatura que puede tener 2 años, 3 años, es entendible que a veces quiera algunos alimentos o prefiera algunos alimentos, pero nosotros como papás sabemos que a nuestros niños tenemos que enseñarles a comer comida saludable para que se puedan desarrollar en la vida, para que puedan crecer de manera normal. Si no, se genera un problema en su salud. Ahora, nosotros encontramos dentro de la iglesia muchas personas que no han crecido, que tienen tiempo en el Señor, pero no han crecido espiritualmente, no han madurado. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3, encontramos lo siguiente. Como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación, ya que han gustado la bondad del Señor. Cuando iniciamos en el Señor, buscamos la leche espiritual y podríamos decir que buscamos como con simpleza. Y Dios nos bendice, nos ayuda, nos rodea de personas que nos brindan el cuidado que necesitamos. Pero llega un momento en que nosotros necesitamos ir alimentándonos de tal manera que podamos crecer en Dios. En 1 Corintios capítulo 3, del 1 al 3 dice, yo, hermanos, no pude hablarles entonces como a gente madura espiritualmente, sino como a personas débiles, como a niños en cuanto a las cosas de Cristo. Les di una enseñanza sencilla
igual que a un niño de pecho se le da leche en vez de alimento sólido, porque ustedes todavía no podían digerir la comida fuerte, y ni siquiera pueden digerirla ahora, porque todavía son débiles. Mientras haya entre ustedes envidias y discordias, es que todavía son débiles y actúan con criterios puramente humanos. Pablo les hablaba a los hermanos de Corinto y les decía, ustedes tienen que aprender a crecer, tienen que madurar en el Señor. Cuando yo estuve con ustedes les hablé de manera sencilla porque no estaban preparados como para recibir enseñanza un poco más fuerte o contundente, un alimento más contundente. Pero la realidad, hermano, es que no podemos estar todo el tiempo, toda la vida solamente diciéndoles, bueno, Jesús le ama, Jesús les bendice, Jesús va a hacer todo por ustedes, porque no es lo que el Señor nos llamó a hacer. Nosotros tenemos que enseñar la palabra de Dios y llega un momento determinado donde cada uno de nosotros tiene que comenzar a asumir los cambios de la madurez. Nosotros tenemos que madurar en el Señor. El objetivo de todo creyente es alcanzar madurez, porque de lo contrario podemos correr riesgos. Si bien se nos aconseja tener corazones sencillos como niños, pero se nos insta a madurar en la fe. Trabajar nuestras convicciones de tal manera que seamos hijos maduros, que asumen responsabilidades dentro del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 20, Pablo decía lo siguiente: hermanos, no piensen ustedes como niños, sean como niños para lo malo, pero sean adultos en su forma de pensar. Este es un llamado a la madurez. Este es un llamado a nuestro crecimiento personal. Como hijos de Dios, no nos podemos permitir mantenernos en una inmadurez, siendo o actuando como niños espirituales. Si bien podemos tener un corazón de niño, pero tenemos que crecer, tenemos que aprender a asumir responsabilidades dentro del cuerpo de Cristo. Sino de qué manera nosotros hacemos nuestro aporte si no maduramos en el Señor. Efesios capítulo 4 del 11 al 13 dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. En definitiva, fuimos llamados a crecer. No nos podemos detener en el Señor, ni tampoco las circunstancias nos pueden detener. Por más que nos encontremos en este tiempo de restricciones, en este tiempo donde no nos podemos congregar por diferentes situaciones que nos tocan vivir. Pero nosotros como hijos de Dios no nos podemos detener en nuestro crecimiento. Fuimos llamados por el Señor a crecer, a madurar en Él. Y esa es mi responsabilidad personal. Yo puedo recibir los aportes de mis hermanos que me ayudan, que colaboran, que enseñan dentro de la iglesia, pero hay mucho de esto que es responsabilidad personal. Usted y yo tenemos que asumir esa responsabilidad personal de crecer y madurar en el Señor. Esto no es algo que llega de la noche a la mañana, es un trabajo arduo al que Dios nos ha llamado. Mi pregunta final en este tiempo sería: ¿está haciendo hoy su parte? ¿Está ejerciendo hoy su parte dentro del cuerpo de Cristo para edificar, para ayudar, para unir? ¿O está siendo un niño espiritual que necesita que todavía se le dé leche espiritual?
Por eso somos desafiados en este tiempo, y me gusta usar esta palabra, porque es un desafío que no todos lo asumen. Un compromiso personal con el Señor, pero que se tiene que evidenciar inevitablemente haciendo nuestro aporte dentro del cuerpo de Cristo. Recuerde que este tema está bajo el título de apostasía de los creyentes. ¿Es un tema importante? Sí. Por eso usted y yo en este tiempo necesitamos seguir trabajando nuestra relación personal con el Señor y de esta manera permanecer siendo Iglesia de Jesucristo. ¿Qué le parece si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude en este tiempo? Que podamos dejar que su Espíritu Santo siga trabajando, pero que nos encuentre ahí, rendidos delante de su presencia, pidiéndole que Él nos ayude a crecer en este tiempo, que no nos detengamos, no porque no nos encontremos yendo a la iglesia, que nuestro crecimiento, nuestra madurez en el Señor se detenga. Le invito a que podamos orar juntos y le pidamos al Señor que nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en este tiempo. Gracias por este día, porque eres tú el que nos convoca, eres tú el que nos llama. Queremos crecer en ti, queremos, Señor, ser edificados en ti. No queremos, Señor, detenernos en este tiempo. No queremos, Señor, ser tardos para oír tu palabra, sino escucharla, tomarla para nuestra vida, reflexionar en ella y tomar las decisiones que tengamos que tomar para seguir creciendo en ti. Que el hecho de no poder estar juntos como iglesia, congregándonos en un mismo lugar, sea la excusa para no trabajar nuestra relación personal contigo. Padre, necesitamos que nos ayudes. Sostené a cada uno de mis hermanos en este tiempo. Mira aquellos que están flaqueando en su fe, aquellos que están débiles, aquellos, Señor, que por distintas razones hoy se encuentran, Señor, quizás hasta dando pasos hacia atrás en su fe. Ten misericordia, Señor. Toca sus corazones y atráelos nuevamente a tus caminos, Señor. Llámales la atención. Señor, que tu palabra pueda llegar a cada corazón como espada que atraviesa nuestro corazón y llega a lo profundo de nuestro ser. En el nombre de Jesús, alabo y bendigo tu nombre y te doy gracias, Señor, porque sé que en tu misericordia tú, Señor, nos sigues sosteniendo con tu mano de poder, con tu misericordia y con tu amor. Eterno Rey, gracias por este momento. Rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que esté edificando la iglesia de Jesucristo y permítenos ser parte de eso. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Damos gracias al Señor que podemos permanecer en este tiempo, por lo menos de esta manera, compartiendo la palabra de Dios, y dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nuestro interior. Durante la semana, tómese el tiempo también para averiguar cómo están nuestros hermanos, poder mandarle un mensaje, mandarle un saludo, esforzándonos para edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Seguimos siendo desafiados en el Señor. Que el Señor pueda encontrar en nosotros corazones dispuestos. Que el Señor les bendiga. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más.
secar.